Mi equipo está conformado por Fernanda Mondragón Estrada y mi nombre es Cristal Estefanía Ortega. Nosotros decidimos hacer nuestro proyecto sobre un biodigestor para producir gas metano, ya que tiene muchos usos. A continuación, explicaré. Introducción. La administración del proyecto es de gran importancia, ya que asegura que los proyectos sean entregados de acuerdo con los parámetros que se han definido cumpliendo con los objetivos, el alcance, el tiempo y el costo. Asimismo, el logro exitoso del objetivo del proyecto podría verse constreñido por muchos factores que incluyen el alcance, la calidad, el programa, el presupuesto, los recursos, los riesgos y la satisfacción del cliente. Asimismo, evitan que ocurran problemas o reducen al mínimo su impacto sobre el logro del objetivo de un proyecto cuando estos se presentan. A continuación, explicaré como ya sabemos de las clases anteriores que hemos tomado con el profesor, el ciclo de vida de un proyecto consta del inicio, la planeación, el monitoreo y ejecución y el cierre. En este caso, empezaré con el inicio. Eh, el cual consta de la identificación y selección de proyectos. La idea de realizar el proyecto del biodigestor surgió por la necesidad de disminuir la carga contaminante que se genera con la basura orgánica. Asimismo, mejorar la capacidad fertilizante del material, eliminar los malos olores y generar una energía renovable denominada biogás, que es un gas combustible que puede utilizarse para cocer alimentos, calentar agua, generar electricidad y obtener luz directamente usando lámparas de gas. En este caso, nosotros utilizaremos el biogás para que las personas de escasos recursos donde no tienen gas LP puedan cocinar o realizar otras actividades. Asimismo, como en un hogar normal, si lo quisieran implementar esta técnica, pues podrían así generar el gas metano. Forma de evaluación y selección de proyectos. En este caso tenemos tres tipos de biodigestores. Explicaré el primero, que es el biodigestor continuo, que en este caso la carga y descarga del biodigestor es un proceso continuo, por lo que se requiere de disponibilidad permanente de desechos orgánicos. Son sistemas industriales de grandes dimensiones empleados generalmente para el procesamiento de aguas servidas de comunidades. Em, para este se emplean sistemas de tanques de recolección, bombas para el traslado a los biodigestores y extracción del fertilizante. El biogás es sometido a un sistema de filtro y distribuido mediante compresión para garantizar su distribución a los usuarios. Como se puede ver en la imagen, biodigestor discontinuo o batch. Consiste en un tanque hermético que se carga completo y no se vuelve a cargar hasta que ya haya dejado de producir biogás. El gas se acumula en un colector flotante adosado en la parte superior del tanque gasómetro, como podemos ver aquí en la figura. Este tipo de biodigestor se emplea cuando la disponibilidad de desechos orgánicos es intermitente. Nosotros usaremos este tipo de biodigestor para nuestro proyecto. Biodigestor semicontinuo. A diferencia del sistema discontinuo, las cargas y descargas se realizan a plazos determinados durante el proceso de producción de biogás. Requiere cargar tantas veces como el continuo, pero se carga más que el continuo. Por lógica, es como una mezcla entre los dos. En las imágenes podemos ver cómo es el biodigestor semicontinuo. También existen
tipos de ello, como es el tipo chino y el de salchicha. Forma de evaluación y selección de proyectos. Bueno, aquí se muestra una tabla en la cual puse los tres tipos de biodigestores, que es el continuo, el discontinuo y el semicontinuo, el cual tienen una inversión de el continuo de 600, el discontinuo de 1200 y el semicontinuo de 2400. El retorno sobre la inversión en el continuo sería de 65%, en el discontinuo de 90%, en el semicontinuo de 85%. El tiempo de llegado al mercado para el continuo es de 2 meses, para el discontinuo es de 1 mes y para el semicontinuo es de 3 meses. El incremento en la participación del mercado en el continuo es del 3%, en el discontinuo es del 2% y en el semicontinuo es del 5%. El riesgo para el continuo es medio, para el discontinuo es bajo y para el semicontinuo es medio. La posibilidad de éxito para el continuo es media, para el discontinuo es alta, para el semicontinuo es media. Cédula del proyecto. Título del proyecto. Biodigestor para crear gas metano. Propósito. Desarrollar un diseño de un biodigestor, el cual transforme residuos orgánicos en gases y reduzca las emisiones a la atmósfera para obtener energía, permitiendo el bienestar económico, desarrollado social y cultural, ambiental, además de que cumpla con las necesidades energéticas de las personas que así lo requieran. Descripción. Contenedor cerrado, hermético, en el cual se deposita material orgánico a fermentar agregando agua. Incluye una cámara de carga y nivelación de agua, una válvula de control para captar y almacenar el biogás. Cámara de fermentación. Es el espacio donde se almacena la biomasa durante el proceso de descomposición. La cámara de almacén de gas es el espacio donde se acumula el biogás antes de ser extraído. La pila de carga, la entrada donde se coloca la biomasa. La pila de descarga es la salida que sirve para retirar los residuos que están gastados y ya no son útiles para el biogás, pero pueden ser utilizados como abono. El agitador desplaza los residuos que están en el fondo hacia arriba del biodigestor para aprovechar toda la biomasa. Tubería de gas. La salida del biogás se puede conectar directamente a una estufa o se puede transportar por medio de la misma tubería a su lugar de aprovechamiento. El objetivo general es implementar el biodigestor con el fin de producir biofertilizantes y biogás para proveer energía y reducir costos. Y respecto a los objetivos específicos, es realizar un análisis de la situación actual para conocer el proceso actual y las necesidades. Otro objetivo sería definir requerimientos de costos, tiempo y recurso humano del biodigestor para lograr implementar la solución, desarrollar los roles y responsabilidades de los miembros del equipo para implementar la solución, desarrollar el plan de implementación para dar inicio al funcionamiento del biodigestor y desarrollar el plan de protección del medio ambiente para optar por una certificación de carbono cero. Otro objetivo sería diseñar una instalación a un tamaño sustentable. Evaluar la factibilidad económica en términos del periodo de recuperación de la inversión. Producir biodigestores a bajo costo para uso en actividades domésticas, económicas e industriales en comunidades rurales o ya sea el caso. Al depositar los residuos en un depósito hermético, se soluciona decididamente el problema de los insectos, la rotura de bolsas de residuos. Se evita la contaminación de las napas de agua. En el campo se elimina en un 80% los olores indeseables provenientes de las heces de animales,
con el importante valor agregado de la drástica reducción de las enfermedades causadas por roedores e insectos. Con la cantidad de 1 metro cúbico de biogás se puede producir electricidad durante más de 6 horas, lo que equivale a una bombilla de 60 voltios aproximadamente. Energía. El biogás es principalmente gas metano, muy parecido al gas butano y propano que se vende en garrafas. Se puede usar para cocinar, iluminar y calentar. En la producción, el biol producido es un fertilizante natural y gratuito que mejora el rendimiento de los cultivos hasta un 30%. Se puede usar directo sobre la tierra como pretratamiento sobre las semillas o de forma foliar. El tiempo diario o semanal dedicado por las familias a recoger la leña o el dinero dedicado a la compra de combustible en las épocas de lluvia se sustituye por 20 minutos diarios que requiere el biodigestor para su carga con estiércol fresco y agua. Respecto a tecnología sostenible, al ser una tecnología sencilla es accesible a cualquier persona sin conocimientos previos. Basta con instalar de forma guiada un biodigestor para conocer a fondo la tecnología, su manejo diario, su mantenimiento y modalidad de reparaciones. Todos los materiales se pueden conseguir en el mercado local sin ser necesario importar nada del extranjero. Respecto a beneficios ecológicos, la reducción de la deforestación debido al consumo de leña para cocinar, también se evita contaminación por la situación de los agroquímicos y se administra un buen manejo de residuos ganaderos, que en casos de alta densidad pueden llegar a contaminar acuíferos. Los biodigestores familiares producen unos 700 litros de gas al día, suficientes para cocinar unas 3 horas por jornada. Este gas se produce de forma natural dentro del biodigestor al fermentar el estiércol mezclado con agua. El biogás es muy parecido al gas que se encuentra en la garrafa y se puede emplear para cocinar, iluminar lámparas, en campanas para calentar lechones. Al cocinar con biogás se evita el humo que desprende los fogones y daña la salud. Respecto al poder calorífico y la calidad del biogás como combustible, es determinado por la fracción del metano en la corriente. Se estima que una concentración de metano del 40% equivale a un poder calorífico de 14.3 y de 28.6, cuando la concentración de metano es aproximada del 80%. El biogás al salir del biodigestor se encuentra saturado de vapor de agua, lo que reduce el poder calorífico. Dependiendo de la temperatura del digestor, el contenido de vapor de agua puede llegar hasta el 7%, por lo que el poder calorífico del biogás en el sitio es hasta un 15% menor que el valor determinado en laboratorio, refiriéndose al estado seco. Financiamiento o fondeo. Baja inversión. El costo de un biodigestor familiar depende de su tamaño y este depende del clima. En climas fríos, el costo en materiales es en torno a $250, mientras que en climas tropicales baja a $150. La inversión se recupera en 2 a 3 años por los ahorros producidos en gasto en combustible, tiempo, mejora de la producción. Entregables principales. Biodigestor con diseño flexible respecto al tamaño y obtener una eficiencia en 60%, además de una capacidad de 200 litros. Criterios de aceptación. Los factores base que deberán considerarse en el dimensionamiento de biodigestores serán tipo y disponibilidad de la biomasa, características físicas, químicas y biológicas de la biomasa, el aspecto geográfico de la zona. A continuación se muestra el cronograma de Milestone, el cual tiene la actividad y la duración en semanas que requeriríamos.
Para definir la selección de biomasa nos llevaríamos una semana. Para estimar la cantidad de materia que se produce nos llevaría alrededor de 2 semanas. La selección y tamaño del biodigestor nos llevaría 2 semanas. La digestión anaeróbica nos llevaría 3 semanas. La salida del biogás una semana. Y la transformación del biogás a las necesidades nos llevaría 2 semanas, lo cual nos da un total de 9 semanas. Supuesto clave. Con el fin de reducir las emisiones del efecto invernadero y aplicar la tecnología del biodigestor para obtener biogás de lo que comúnmente son desechos, se propuso la implementación de dicha tecnología en comunidades de bajos recursos o en su caso en un hogar común. Las restricciones. Para la ubicación física del sistema se deberá tomar en consideración diversos factores tales como el desnivel del terreno, distancias óptimas de la unidad del biodigestor, los factores de seguridad, entre otros. Los riesgos principales es el cliente puede devolver el equipo si así lo requiere. Cambios en el diseño preliminar y detallado frente al manejo ambiental. Requerimientos de aprobación. Para el desarrollo del proyecto es necesario contar con el financiamiento necesario, para lo cual se han estimado diferentes escenarios con el fin de tomar la decisión más acertada de acuerdo con la realidad económica en el momento de la implementación del proyecto. Gerente del proyecto. María Fernanda Estrada es la gerente del proyecto asignada y responsable del proyecto. Asimismo, se encargará de supervisarlo con Cristal Ortega. Requerimientos de reportes. El gerente debe de preparar reportes de ventas por escrito y entregarlas por vía electrónica. Autorizado por Cristal Ortega, gerente general, fecha 19 de marzo. Planeación. Procesos de la administración del proyecto. Definir con claridad el objetivo del proyecto. 2. Dividir y subdividir el alcance del proyecto. 3. Definir las actividades específicas. 4. Presentar gráficamente las actividades bajo la forma de un diagrama de red. 5. Hacer un estimado de tiempo de la duración que tendrá que completar cada actividad. 6. Hacer un estimado de costos para cada actividad. El costo se basa en los tipos y cantidades de recursos necesarios. Objetivo del proyecto. El objetivo de nuestro proyecto es poder brindar gas metano a las personas para su uso doméstico a un precio accesible. Alcance del proyecto. Una estructura de división del trabajo EDT nos ayudará a jerarquizar los elementos o partidas del trabajo logrados o producidos por los integrantes de este proyecto. Primero se hará un estudio, luego el diseño, como tercer punto sería la construcción, en cuarto tendríamos los acabados, en 5 la gestión y respecto a la construcción sería el afirmado en el área de descanso, en área de recreación, habilitación de otras áreas. Y respecto al diseño, pues haríamos planos y un prototipo. Respecto a la gestión, sería la planeación y el control. Definiendo las actividades. 1. Escuchar las necesidades del cliente. 2. Determinar costos y tiempos para llevarlo a término. 3. Conseguir los recursos necesarios para llevarlo a término. 4. Construir e instalar. 5. Cerrar el proyecto. Yo me encargaría de las necesidades del cliente. Fernanda de determinar costos y tiempos para llevarlo a término. Yo me encargaría de conseguir los recursos necesarios para llevarlo a término y en conjunto con Fernanda construiríamos e instalaríamos y Fernanda cerraría el proyecto. Bueno, para saber las necesidades del cliente nos tomaría de 1 a 2 semanas. Determinar los costos, 2 semanas.
Determinar los tiempos de actividades, 2 semanas. Conseguir los recursos para llevarlo a término, 2 semanas. Construir e instalar nos llevaría 2 semanas. El cierre del proyecto, 1 semana. Respecto a la estimación de costos, en la mano de obra, los costos estimados para las diversas clasificaciones y las horas estimadas y la tarifa por hora para cada persona o clasificación. En los materiales se proporciona el costo de los materiales que necesita comprar o el equipo para el proyecto, los recipientes, tuberías, mangueras, residuos de la composta, alquiler de equipos e instalaciones, instalaciones especiales, herramientas a utilizar en la instalación como por ejemplo pinzas, tijeras, torniquetes. El traslado se incluirá el costo de traslado al domicilio del cliente. Aquí se muestran los 3 tipos de proyectos. El primer proyecto tendría un costo de 600, ya que la mano de obra costaría 200, los materiales 250, la instalación 100 y el traslado 50. En el segundo proyecto tendría un costo de 1200, ya que la mano de obra tiene un costo de 400, los materiales de 500, la instalación de 200 y el traslado de 100. En el proyecto 3 sería un valor de 2400, la mano de obra de 800, los materiales 1000, la instalación 400 y el traslado 200. Para el monitoreo y control, el presupuestado CTP, en el cual estaría el proyecto de biodigestor. La planeación serían 1200, la mano de obra 400, los materiales 500 y la instalación y el traslado serían de 300 pesos. A continuación se muestra la gráfica de la curva del CAP, el costo acumulado presupuestado y costo real para el proyecto del biodigestor, el cual en la línea de abajo sería el tiempo que nos llevaríamos en realizar cada actividad y en la línea que está con verde claro serían los costos. Ejecución y control del proyecto. Análisis del programa para determinar qué áreas necesitan una acción correctiva. La decisión de cuáles acciones correctivas deben emprenderse y revisión del plan para incorporar las acciones correctivas elegidas y recalcular el programa para evaluar los efectos de las acciones correctivas. Por último, estamos llegando al cierre, que es con esta última etapa. Los pagos del cliente sería la liquidación total. La evaluación, de acuerdo a los resultados, el proyecto genera un impacto alto positivo. Muchos de los factores evaluados mejoran los criterios actuales y da un manejo óptimo y controlado. A nivel sociedad y ambiente, se evaluaron factores importantes que dan un beneficio al proyecto: el manejo de los residuos sólidos, los aspectos culturales, en cambio de visión y mentalidad respecto a los residuos que se generan. Retroalimentación al cliente: tener una entrevista previa con el cliente para explicar en qué consiste y cómo funciona un biodigestor. Bueno, pues también sería aplicarle un cuestionario de evaluación posterior del proyecto para el cliente, para ver todo lo que opina y respecto a eso tomar igual decisiones para mejorar el proyecto. Bueno, como conclusión, este proyecto se aplicaron conocimientos obtenidos en la materia de administración de proyectos industriales y conocimientos de química, pero más importante aún, se adquirió compromiso social al ayudar a los demás y al medio ambiente al mismo tiempo. Fue importante desarrollar un proyecto que trajera un beneficio a las comunidades, ya que se puede implementar el biodigestor y económicamente es muy viable para solventar las necesidades energéticas de las comunidades de bajos recursos. Bueno, la utilización de estos biodigestores ofrece grandes ventajas para el tratamiento de los desechos orgánicos.
de las explotaciones agropecuarias, además de disminuir la carga contaminante de los mismos, extrae gran parte de la energía contenida en el material, mejorando su valor fertilizante y controlando de manera considerable los malos olores. El uso del biogás para la generación de electricidad y de energía térmica da un valor adicional al empleo de biodigestores en las empresas agropecuarias. Los resultados económicos no se pueden generalizar, pues cambiarán de acuerdo a las circunstancias de cada lugar, y el diseño cumplió con los parámetros establecidos a un bajo costo y el diseño factible. A continuación se muestra la bibliografía utilizada. Muchas gracias por su atención prestada.